hermanos, bienvenidos a Faith Community y gracias por estar acá esta mañana. Nos ponemos de pie, por favor, para empezar a alabar a nuestro Señor. Te agradecemos, Dios mío, por este día que nos concedes. Eres grande y maravilloso, Señor, y bendecimos tu nombre. Te pedimos que seas tú, Dios mío, en esta mañana, tocando nuestros corazones. Estamos acá trayendo nuestros corazones y queremos entregarte todo lo que tenemos para ti. Te pedimos que utilices a tu siervo y que tu palabra llegue a nuestros oídos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, te damos gracias.
Exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, el Cordero Inmolado eres Señor, las naciones enteras se postrarán, tu nombre por siempre bendecirá, por los siglos tu gloria nos llenará. Y veremos tu fuerza y majestad. Eres rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Cordero Inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán, y tu nombre por siempre bendecirá, por los siglos tu gloria nos llenará, y veremos tu fuerza y majestad. Vamos a tomarnos minutos para saludarnos unos con otros. Muy buenos días a cada uno de ustedes en esta mañana un poquito fría, ¿verdad? Pero gloria a Dios que estamos acá y el Señor nos ha dado la capacidad, no solamente física, pero sobre todo emocional, para que sintamos ese deseo de venir acá y estar con los hermanos en Cristo. Ahora es día de, ¿cómo se llama ahora? Domingo de Ramos, sí, sí. Bueno, a veces que le decimos Domingo de Palmas también, ¿no? Yo creo que ese nombre se usa más que todo, sobre todo en la Iglesia Católica, por las palmas que hacen ellos, pero el significado es el mismo. Estamos celebrándolo ahora, así es que vamos a honrar al Señor escuchando la palabra, que es lo más importante. Mientras llegamos ahí, déjenme darles algunos anuncios para esta semana que viene. No se les olvide a aquellos que estuvieran interesados en tomar clases en un instituto bíblico. Obviamente lo ofrecemos acá como iglesia. Tenemos un buen maestro, nada más lo vamos a dejar ahí. Es un buen maestro, y si pudieran, aquellos que tengan el tiempo, la capacidad para hacerlo, deberíamos de involucrarnos para crecer bíblicamente, reconociendo que necesitamos aprender mucho más, ¿no? Y sobre todo también, a medida que aprendemos más la palabra, crecemos espiritualmente. Y yo creo que eso es algo que todos lo necesitamos, tarde o temprano siempre queremos tener un poco más.
Nuevamente, las clases van a empezar el 20 de marzo, que ya empezaron, ¿verdad? Sí. Pero todavía lo estamos anunciando porque todavía es tiempo para que se puedan involucrar aquellos que estén interesados. Ladies Self-Defense Seminar, ya lo he venido anunciando esto por un par de semanas atrás. Aquellas hermanas que se quieren hacer cinta negra, les dije, vengan por favor. No, es algo práctico. Creo que sería muy interesante poder conocer un poco más acerca de las cosas prácticas que pudiéramos hacer en un caso de que quisiéramos o necesitáramos defendernos de alguien. Es muy importante, no importa la edad que tengamos, es bueno tener un sentido común en qué forma deberíamos de reaccionar en casos extremos, ¿verdad? Las inscripciones comienzan el 24 de marzo, que sería hoy. El cupo va a estar limitado, cuesta $5, y así es que va a ser allá en el santuario principal. Para aquellos que quieran, las hermanas que están acá presentes y no lo han hecho, y si quieren hacerlo, hay que apuntarse ahora. Ahí va a haber una mesa afuera para que ustedes puedan ir y apuntarse ahí para participar en este seminario. El estudio de las 5, bueno, hay dos clases que tenemos el viernes. El viernes tenemos los fundamentos de la fe, y al mismo tiempo también tenemos el libro de Efesios, que lo está enseñando el hermano Jesse. Las dos clases las vamos a cancelar porque tenemos 2 servicios en la noche para Viernes Santo. En el pasado hemos hecho servicio nosotros para Viernes Santo, y desafortunadamente, y esto no lo tomen a mal, pero a veces lo hacemos y viene muy poca gente, y creo yo de que si ese es el caso, mejor participemos en los 2 servicios que tenemos en inglés. Son muy lindos, hay coros, música muy bonita, hablando de la resurrección, obviamente todo bíblico, y obviamente podemos escuchar un mensaje de la resurrección en el Viernes Santo, de la muerte de nuestro Señor sobre todo. Así es que los voy a motivar a que, ya que no vamos a tener un servicio acá de Viernes Santo, que por favor vengan a los 2 servicios que vamos a tener el Viernes Santo acá. Algo más quería decirles, pero nuevamente estamos en este día que celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén, y vamos a tocarlo un poquito cuando entremos al mensaje. Pero por ahorita, en el capítulo 12 de Juan 13 dice lo siguiente: tomaron las hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Voy a tocar un poquito esa entrada triunfal, que de triunfal no tenía nada en realidad, porque era el día en el que él empezaba la pasión de Cristo. Empieza desde ese domingo, y el propósito era entregarse para que pudiera llegar a la crucifixión el jueves, ser arrestado el viernes, ser crucificado y resucitar el domingo. Ese era el camino que nuestro Señor estaba poniendo exactamente donde Él lo quería poner, porque no fueron los romanos, no fueron los judíos, sino que Él determinó cuándo y a dónde, y el tiempo todo estaba muy predestinado por Dios mismo. No fueron los hombres, sino que Dios decidió en ese momento llevar a cabo este evento tan crucial, que sin Él no pudiéramos nosotros estar reunidos ahora, porque si Cristo no murió y no resucitó, en vano es nuestra fe, y continuamos en nuestros pecados, y de nada sirve que nos reunamos. Pero por Él tenemos salvación, por Él tenemos esperanza, por Él tenemos la promesa de la vida eterna y de una nueva Jerusalén, viviendo con Él en ese cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, con eso en mente, vamos a
hacer oraciones, tenemos esta lista de peticiones que tenemos ahí atrás. No se les olviden, si algunos de ustedes son guerreros de oración, llévense esta lista y estén orando por estas personas. Mientras tanto, déjenme hacer una oración a mí ahorita acá con ustedes, así que si me acompañan, por favor, ahí donde están, vamos a inclinar nuestro rostro y entregarnos al Señor en oración en esta mañana. Padre nuestro, Señor, gracias nuevamente te damos, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, porque somos indignos, Señor, somos inmerecedores de tanta gracia que tú has derramado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, hemos recibido de tu gracia salvífica, y tu gracia es tan grande, Señor, que no solamente la desplegas y la traes a aquellos que son llamados hijos tuyos, Señor, pero también al mismo tiempo podemos observar la gracia común que tú tienes para toda la humanidad, Señor, desde el principio de ella, y continuamente has estado ahí, Señor, sirviéndole a este mundo que desafortunadamente te rechaza. Pero aún con ese rechazo, Señor, tú has demostrado tu amor, regalándonos desde tu gracia. Y esa gracia, Señor, está allí día tras día, operando en la vida del hombre para que por medio de ella puedan llegar a reconocer de que necesitamos de ti, Señor. Padre, tu palabra dice que es la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Señor, pudiéramos pensar que debería de ser tu ira la ira venidera, Señor, que debería de motivar al mundo a venir a tus pies. Pero tu palabra es bien clara y podemos ver, Señor, de que es tu bondad la que nos trae al arrepentimiento. Y es esa misma bondad que fue expresada a través de tu Hijo, Señor, fue la que lo llevó a Él al Calvario, porque fue por amor. Al mismo tiempo, Señor, fue por obediencia, porque tu Hijo vino a obedecer tu voluntad y se sometió a ella hasta dar su vida, Señor. Fue una vida santa que vivió, pero la entregó en una muerte horrible para que por medio de esa muerte y de su resurrección nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Padre, este mundo continúa rechazándote, pero tú nos has llamado a nosotros, y no por méritos propios, no merecíamos nada, éramos pecadores, vivíamos en el mal, en nuestra iniquidad, Señor, éramos hijos del demonio. Tu palabra lo dice, Señor. Pero aún así, tú nos rescataste y continúas haciendo esa tarea de llamar a muchos. Desafortunadamente son pocos los que escuchan. La puerta es amplia, Señor. Esa puerta que lleva a la perdición. Pero angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y es por medio de Jesucristo, tu Hijo, el único motivo, la única meta, la única razón, la única persona que nos puede dar ese camino. Porque no solamente Él es el camino, pero es la verdad eterna. Y es la vida. Y esa vida vino a nosotros. Señor, gracias por tu Hijo. En esta mañana, Señor, que estamos meditando en esa entrada triunfal que te guiaría, Señor, a la muerte,
queremos expresar nuestra adoración hacia ti, Señor. Tú te lo mereces todo y estamos acá para honrarte y glorificar tu nombre. Y asimismo, como lo vamos a hacer a través de la palabra, Señor, también queremos levantar peticiones de oración ante ti, Señor. Padre, hay tanta gente enferma, situaciones difíciles, escasez, tribulación, persecución, enfermedades de cáncer. Padre, tanta cosa que este mundo en el que vivimos, que son resultados, Señor, de la caída del hombre. Padre, la gente a veces no tiene salida. Pero queremos venir a ti, Señor, en esta mañana, porque tú eres el dador de vida. Tú eres el único que sana. Tú eres el único que restaura las vidas. Tú eres un Dios de poder, un Dios sanador, un Dios misericordioso, un Dios que fortalece. Eres nuestra roca. Eres nuestro escudo, Señor. Eres nuestra fuente de vida. Y a ti venimos en esta mañana. En ti confiamos y en ti ponemos nuestra seguridad, nuestra esperanza. Nuestro futuro está en tus manos, Señor. Pero al mismo tiempo reconocemos de que la vida continúa y esta vida está llena de dificultades. En el mundo tendréis aflicciones, dice tu palabra. Pero podemos tener esperanza y fe en ti porque tú has sobrepasado todas esas cosas, Señor. Y a ti venimos en esta mañana y te pedimos, Señor, de que seas con cada uno de nosotros. Padre, voy a levantar estos nombres que están en esta lista y tú conoces la situación de cada uno de ellos. Y te pido, Señor, de que seas tú, a través de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, ofreciendo y dando la necesidad, cubriendo esa necesidad, Señor, en cada uno de mis hermanos. Levantando al caído, Señor, sanando al enfermo, fortaleciendo al débil, Señor, proveyendo a aquel que no tiene, Señor. Padre, yo te pido que seas tú obrando en la vida de cada uno de estos hermanos. Padre, te pido por Araceli López, Jocelyn Cortés, Jonathan Alvarado, Carmen Ludwig, Elías Ortiz, Eugenia Contreras, Hernán Bermúdez, Janet García, Katie Chotel, María Ibarra, Natalie Lewis, hermana Gloria Martínez, Teresita Hernández, Teresa Castellón, Milagro Rivera, Verónica Galván, Julie y Rafael Martínez, Señor, por cada uno de ellos, y muchos de ellos están acá en esta mañana, Señor, y están acá sirviéndote, están acá queriéndote adorar, Señor. Y yo te pido que continúes fortaleciendo a los que están acá, pero aquellos que no pueden, que están en cama, que están sufriendo, Padre, pedimos que por medio de tu voluntad puedas estar obrando tú en sus vidas y que sea tu misericordia, Señor, llegando a cada una de estas personas. Aquellos que no te conocen, Señor, que puedas tú promover el Evangelio a través de personas conocidas de ellos y que ellos puedan llegar y abrir el corazón y la mente de estas personas para que escuchen el Evangelio de Cristo y dar su vida a ti, Señor. Gracias, Señor. Porque como empezamos en la oración diciendo de que somos inmerecedores de tanta gracia, pero tú has sido más que amoroso con nosotros y nos has dado abundantemente. A ti, Señor, el honor y la gloria por siempre, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, les voy a pedir a los hermanos que pasen adelante y vamos a tener 2 cantos más y vamos a entrar al servicio después. Podemos de pie, por favor, los que podemos pararnos para continuar cantando a nuestro Señor.
gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Nada más. La gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Será cerca.
por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. Mi pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre de verdad. Pecado por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. Mi pecado ya no me puede atar. Soy libre de verdad, gracias a Dios me salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte él venció, la tumba descansa. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. Gracias a Dios me salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor, gloria y honra a ti, Señor, gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana por tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu vida, Señor. Te entregaste en la cruz, Señor, para que nosotros podamos tener una vida eterna. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia. Porque por tu gracia, Señor, es que estamos aquí en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por recibirnos. Somos pecadores, Señor. Te fallamos muchas veces. Pero tú estás ahí siempre, Señor, extendiendo tu mano para que podamos nuevamente regresar al redil. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Muchas veces no merecemos, Señor, tu gracia, pero tú eres grande, eres lleno de amor y, Señor, sabemos que tú nos amas. Padre, en esta mañana quiero poner en tus manos a nuestro pastor que trae tu palabra, que, Señor, tú puedas hablarnos a través de él, que, Señor, tu palabra quede grabada en nuestra mente y que podamos salir de este lugar llenos de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Antes de entrar a la palabra, les mencioné los servicios del viernes son a las 5:30 y a las 7:30. ¿Okay? 2 servicios, 5:30 y 7:30 en el santuario principal el viernes. Bueno, vamos a entrar al mensaje de esta mañana y obviamente lo voy a hacer temático.
no voy a continuar con la serie en Génesis. Vamos a entrar al libro de Juan y vamos a ver esa escena en la cual Jesús entra a Jerusalén y purifica el templo. Vamos a estar viendo los versículos del 12 al 25 y si pudiesen abrir sus Biblias en este momento, vamos a leer todos esos versículos y esa va a ser la base para lo que vamos a predicar esta mañana. Juan 2, y vamos a empezar desde el 11, porque el 11 lo voy a mencionar y ya de una vez vamos a ponerlo ahí. Bueno, si están listos, ahí donde estamos, vamos a leer la palabra. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, esta palabra que va a ser predicada, Señor. Yo te pido, Padre nuestro, con humildad, de que seas tú a través del Espíritu Santo, que nos hagas entender el contexto, el concepto y las ilustraciones necesarias que necesitamos saber para poder entender esta escritura. Padre, que el honor y la gloria sea para ti y que tu misericordia esté derramada en cada uno de nosotros y que podamos por medio de ella tener el discernimiento correcto y poder escuchar de tu palabra, memorizarla y poderla llevar a la vida diaria practicándola también, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, Jesús purifica el templo. Tenemos varias ocasiones en las cuales Jesús llegó al templo de Jerusalén. Pudiéramos decir a la ligera y en una forma resumida, de que Jesús estuvo en 4 Pascuas. Viajó 4 veces, de acuerdo a los evangelios,
a Jerusalén. Entendemos de que él vivía en Nazaret y el área de evangelismo que él utilizó fue Capernaum, todo alrededor del mar de Galilea. Nazaret estaba cerca de Capernaum. Él se mueve de la casa de su padre, de su madre en este caso ya, y se va a Capernaum. Es donde él empieza a llamar a los discípulos y fue la base de Jesucristo y sus discípulos. Pero cada año ellos viajaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. El Señor purificó el templo y no sabemos si lo hizo más de 2 veces. Pudo haberlo hecho, pero por seguro tenemos que lo hizo 2 veces. Lo hizo en esta escritura, en el capítulo 2 de Juan, del 12 al 25, y también lo hizo, antes de eso quisiera decirles de que esta es la primera Pascua en la cual el Señor participa. Entra al templo y purifica el templo. Ya vamos a ver qué clase de purificación fue esa. Pero también reconocemos de que al final de sus tiempos, en la semana de pasión, en la que él empezó el domingo entrando como una entrada triunfal a Jerusalén, él también hizo lo mismo, pero esa fue la última vez que lo iba a hacer. Entonces estamos viendo esta purificación del templo que se lleva a cabo 2 veces, pero vamos a enfocarnos en la primera y vamos a tratar de ver el contexto que Juan está tratando de darnos. Reconocemos que Juan es un apologético, era un evangelista. El deseo de Juan era que todo el mundo viniera a los pies de Cristo. Él es el evangelio de Juan, es el evangelio de la fe, de creer en Cristo como único Rey y Salvador de nuestras vidas. En su capítulo 20 de este libro, el versículo 31, él deja estas palabras muy claves en este libro que ningún otro libro lo tiene, solo este. Dice: pero estas, ¿cuáles estas? Estas escrituras, estos milagros, estas señales, sobre todo acá, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿De cuáles señales estamos hablando o de cuáles señales está mencionando Juan acá? Si regresan al versículo 11, dice que este principio de señales, en el capítulo 2, versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Creyeron por las señales. No todo el mundo cree en las señales. Muchos vieron señales de Jesús y no todos aquellos que vieron señales fueron salvos. ¿Se recuerdan cuando alimenta a las multitudes? 3,000 una vez, 5,000 la otra vez, y eso solo contando hombres. Entonces estamos hablando de que era una cantidad enorme de gente que venía y lo buscaba. Todo el que llegaba a Jesús era sanado. Él lo sanaba. Nunca él omitió sanar a alguien toda vez que vinieran a él. Entonces, si nos ponemos a tratar de sacar una estadística en cuánta gentes vieron y escucharon a Jesús llevar a cabo milagros y señales grandísimas, la cantidad de personas debería de ser súper grande. Pero la realidad es que no todo el mundo, aun cuando vieron señales e hizo milagros, y muchos de estos milagros fueron hechos en personas que se sanaron pero nunca creyeron. ¿Por qué decimos esto? ¿Se recuerdan de los 10 leprosos? ¿Cuántos fueron sanos? 10. ¿Cuántos regresaron? 1. Entonces podemos ver la lógica bíblica, nos habla muy claramente de que no todo el mundo que vio las señales iba a ser salvo. El problema de nuestra iglesia contemporánea es que la gente anda buscando ver señales y prodigios y sanación y milagros.
Y hay iglesias que descaradamente pretenden hacerlo. Pero la realidad es esta: aun cuando fuera cierto que los milagros que proclaman hacer fueran verdaderos, nadie llega a Dios por los milagros, ni por las señales. Porque si ese fuese el caso, en el tiempo de Jesús, hubiéramos tenido más que 120 en el aposento alto en el día de Pentecostés. Y eso fue todo lo que estaba allí, los discípulos y aquellos que seguían a Cristo. Ese fue el remanente que quedó de Jesús, de todo el ministerio que Él hizo. Es increíble, ¿no? Ponerse a meditar y decir: a tanta gente tocó, a tanta gente le habló, predicó, enseñó, discipuló. Y pudimos ver de que al final la gente no escuchó, aun cuando vieron milagros. Si ustedes están acá y vienen de iglesias donde les han dicho que los milagros todavía pasan, y no queriéndole quitar ningún mérito a Dios, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Desafortunadamente esa palabra se usa mal a veces, fuera de contexto. Pero la realidad es que Dios sí, Él hace milagros todos los días. Estamos vivos, ese es un milagro. Pero los milagros que hicieron la iglesia primitiva a través de los discípulos sobre todo, no los podemos duplicar nosotros. Si hay alguien que querer pretender de que hace los milagros que hacía Pablo o Pedro, es un mentiroso. Pero el punto en eso es que si aún existieran, no es por las señales que se convertían. Y vamos a ver muchas. Entonces, habían 7 señales en el libro de Juan. Y hay una controversia con estas 7 señales, porque muchos dicen que eran 8 o muchos dicen que eran 7, o unos dicen que eran 7 pero que son un poco diferentes, y ya les voy a dar la diferencia. Una de ellas es: convirtió el agua en vino, que es en el capítulo 2 de Juan. Lo vimos antes de llegar a esta escritura, es lo que había pasado. ¿Ok? Jesús va a la boda de Canaán y hace su primer milagro en convertir el agua en vino. Y ya vamos a ver las formas en cómo deberían de reconocerse que estas eran en realidad señales del Señor. Convierte el agua en vino en Juan 2, del 1 al 12. Sana al hijo de un oficial del rey, Juan 4, 46, 54. Sana a un hombre paralítico en el pool de Bethesda, en la piscina de Bethesda. Okay. En el capítulo 5, 1 al 17. Alimenta 5,000 personas en Juan 6, del 15 al 21. Perdón, 6, 1 al 14. Camina sobre el agua, 6, 15, 21. Sana a un ciego, Juan 9, del 1 al 41. Y resucita a Lázaro. ¿Okay? Estas son señales que Dios hizo. Ahora, había un criterio o una fórmula que tenía que estar ahí para poder determinar si estas señales eran señales verdaderas o no. Y una de las que están allí en esta lista, de acuerdo a historiadores y teólogos, dicen que no debería de estar allí. ¿Alguien sabe cuál es, para que me ayude? No creo que la vayan a conocer, pero déjenme decírselo ya. Caminar sobre el agua. Ok, ahora, ¿es un milagro caminar sobre el agua? ¿O es una señal? Es obvio de que sí lo es. Pero ya le voy a explicar por qué hay controversia en creer de que esa debería de ser una de las 7 señales. Y ahí nos falta una. ¿De qué se trata el mensaje de esta mañana? Ya se les olvidó. No puedo creer. La purificación del templo. Ok. Algunos teólogos y otros historiadores nos quieren dar a entender de que la purificación del templo fue una señal y un milagro poderoso, aun cuando no hay señales de milagros. Entonces ellos creen de que la purificación del templo debería de estar en estas 7 señales y que el caminar sobre el agua no. Ya les voy a explicar por qué.
Las señales tienen ciertos criterios que deben cumplir para que puedan ser considerados señales y están relacionados con los propósitos ya mencionados. Cada señal debe subrayar alguna verdad eterna con respecto a la identidad de Cristo. Cada señal debe ser realizada en presencia de los discípulos de Jesús. Y cada señal también debe realizarse en presencia de una audiencia judía. ¿Okay? Ahora, el caminar en el agua. ¿Estaban los discípulos? ¿La señal fue real? Sí. ¿Pero quién faltaba? La audiencia judía. Entonces, por esa razón, ciertos teólogos dicen de que el caminar en el agua, aun cuando sabemos que fue una señal, pero que solo los discípulos la vieron, y por no haber audiencia judía, entonces como que no califica para agarrar la lista de las 7 señales. Cuando él entra al templo y limpia el templo, ¿quiénes están ahí? ¿Hay discípulos? Sí. ¿Están los judíos? Obviamente están en el templo. Audiencia hay de más. Entonces, ¿pero qué es lo que falta ahí? ¿El milagro o la señal? Ok, vamos a tratar de encontrar ese milagro y esa señal acá, si es posible, y eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a dejar a un lado entonces, y vamos a hablar de esa situación más adelante. Pero entonces, basado en estas señales, el Señor Jesús, en las 7 primeras que les puse, sin entrar a la purificación del templo, podemos decir de que Jesús es la fuente de vida. Jesús gobierna sobre la distancia. Jesús gobierna en el tiempo. Jesús es el pan de vida. Jesús gobierna sobre la naturaleza. Jesús es la luz del mundo. Jesús tiene poder sobre la muerte. En el caso de resucitar a Lázaro, Jesús es la luz del mundo porque le abre los ojos a este ciego de nacimiento. Jesús gobierna sobre la naturaleza cuando camina sobre el agua porque también paró la tempestad. Jesús es el pan de vida porque alimentó más de 10,000 personas. Entonces podemos ver todos estos casos que demuestran el poder de Jesús. Una de las cosas que vamos a estar viendo más que todo es la omnisciencia de Cristo en este mensaje. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, dice Colosenses 2:9. Sabemos de que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Eso es obvio, no debería de haber ningún debate en eso. Si nos dividimos en ese contexto, deberíamos de recapacitar en nuestra fe cristiana, porque no hay duda alguna a través de las escrituras de que Jesucristo fue hombre, 100% hombre, pero también fue 100% Dios, y nos lo demuestra con las señales y milagros que hizo, que Él es Dios. Pero al mismo tiempo también nos demuestra la humanidad de Cristo en el sentido de que dormía, comía, sentía, le dolía, sufrió. Entonces vemos las dos cosas, es obvio. Entonces, si reconocemos en Colosenses 2:9 de que en Jesús existe toda la deidad del mundo, sería bueno recorrer a través de los evangelios o de las cartas inclusive para poder entender por qué es que decimos eso. Y este es un resumen tal vez que pudiéramos decir nosotros. Dice que en Mateo 16 se le llama Hijo de Dios vivo, en Juan 1. En Juan 20, Hebreos capítulo 1, se le llama Dios mismo. En Tito y Pedro se le llama nuestro Dios y Salvador. Él está en el Apocalipsis, el primero y el último, y el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir.
Es el alfa y el omega, el Señor de señores, el Rey de reyes en todo el Nuevo Testamento, en los evangelios, en las epístolas, particularmente en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 3. Él es el creador y sustentador del universo entero. Él es quien perdona el pecado y solo Dios puede hacerlo. Él es quien resucita a los muertos y solo Dios puede hacerlo, porque en Él está la vida. Él es el único que recibe adoración. No hay adoración para nadie más que el que es Dios. Y Cristo mismo ordenó que Él sea adorado así como Dios ordenó, y así como el Espíritu nos permite adorarlo, resumiéndolo dice el apóstol Pablo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces podemos hacer un buen argumento a través de todas estas escrituras bíblicas en que Jesús, Él es Dios. Su soberanía divina está en exhibición en este pasaje sobre todo. Él es el Señor del templo, tiene autoridad sobre el templo, autoridad sobre la religión, autoridad sobre la adoración, tiene autoridad sobre la muerte, tiene autoridad sobre las vidas humanas y el destino. Todo está aquí en esta breve sección y lo vamos a ver. Pero para poder verlo vamos a empezar con el versículo 12 y vamos a darles una idea de dónde estaba el Señor para que puedan entender mejor. Este es Palestina, o este es Israel, como le queramos llamar. Podemos ver en el norte, tenemos a Betsaida, Capernaum, Caná y Nazaret. Esa era la base de nuestro Señor Jesús con sus discípulos para proclamar el mensaje de Dios. Basado en eso, nos damos cuenta en el versículo 1 al 28 que dice que estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esto es antes de que ellos llegaran a Caná y hacer el milagro en las bodas de Caná. Ahí está Betania. Betania está cerca o en el norte del Mar Muerto. Antes de subir a Jerusalén, encontramos esta ciudad. En la subida hacia Jerusalén, él pasó por Betania, al otro lado del Jordán. Bueno, entonces vemos de que de Betania el Señor sube. Déjenme leer este versículo primero. Del 1 al 2 dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Y sale de Betania para ir a esa boda hasta Caná. Estaba en Betania, cerca de Jerusalén. Ahora va hacia el norte, hacia Caná, para poder llevar a cabo su primer milagro. Después de eso, tenemos en Juan 2:12, donde dice: después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Y podemos ver que Capernaum está en esa área de allí. Juan 2:13 dice que la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Como pueden ver, esta terminología a veces es bueno entenderla. Por ejemplo, dice ahorita de que iban a subir a Jerusalén. Que en cada mapa nosotros encontramos, ya lo he explicado esto a todos los de casa acá, que subir y bajar, si hablamos en nuestro tiempo ahora y vemos un mapa, siempre el subir tendría que ser hacia el norte, el bajar tiene que ser hacia el sur. Aquí tenemos el norte y el sur acá. Este y oeste. Entonces siempre cuando se habla de subir en un mapa o bajar, estamos refiriendo que si vamos a subir es que vamos a ir hacia el norte. Pero la Biblia acá es un poco diferente. Como pueden ver acá, dice que la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Pero si estaba en el norte, ¿cómo es que va a subir a Jerusalén? Bueno, era obvio en el sentido del cual ellos, en la forma en cual ellos lo entendían. ¿Por qué? Porque la zona de Galilea, en comparación con el nivel del mar, está muy baja. Y si ellos iban a viajar a Jerusalén, Jerusalén estaba a cerca de 3,000 pies de altura, que es casi la misma altura de acá de Pandel y California.
aquí en California, en el Antílope Valley. Entonces iban a subir porque venían de una zona que estaba más abajo del nivel del mar. Y iban a subir a una zona que estaba muy alto, más del nivel del mar. Por eso se dice que ellos iban a subir. Y podemos ver el tramo que ellos tomaron para poder llegar a Jerusalén. Una vez que llegaban cerca del Mar Muerto, tenían que subir una cuesta, y es donde Jesús pasa en su última vez antes de llegar a Jerusalén y sana a estos ciegos. Entonces, estos son los versículos, ya para que se ubicaran el día del mapa. Estos son los versículos, obviamente no traten de leerlos, y vamos a tratar de dividir estos versículos en 3 zonas. La primera, del versículo 12 al 17, vamos a ver a Jesús y el templo. ¿Por qué? Porque Jesús está en el templo, Él llega, y vamos a ver la interacción que va a tener con las personas que van a estar ahí en el templo. La segunda parte, la de verde, es Jesús y su cuerpo. ¿Qué tiene que ver su cuerpo? Bueno, Él va a hablar de su cuerpo a los judíos cuando esté en el templo. Y por último, vamos a ver a Jesús y los creyentes. Eso ya son los últimos versículos, del 23 al 25. Con eso en mente, vamos a entrar, y el título de este mensaje sería la deidad exhibida en la purificación del templo. Jesús va a entrar nuevamente, como ya les había dicho, al templo, y vamos a ver qué es lo que va a hacer. No va a estar muy bonito. Vamos a observar acá, vamos a observar 3 cosas, pero van a haber otras 3 cosas paralelas a esas 3 cosas, y quiero que se enfoquen en eso y no pierdan la idea para dónde vamos. Vamos a observar 3 atributos de Dios en 3 enfrentamientos. Ya vimos, los enfrentamientos van a ser con la gente en el templo, los judíos y por último los creyentes. Son 3 enfrentamientos o 3 situaciones diferentes. En esos 3 áreas, o en esos 3 atributos o enfrentaciones, en este caso, vamos a poder ver 3 atributos de Cristo ejercitados en cada uno de estos enfrentamientos. Entonces, teniendo eso en cuenta, los 3 atributos de Jesús están ahí en verde, lo puse, pero los 3 enfrentamientos van a estar en amarillo. Okay, el primer atributo, por eso le puse en verde ahí, sería cuando Jesús entra y se encuentra con los vendedores y cambistas en el templo. El segundo atributo, con los judíos y la destrucción del templo. Y por último, los creyentes y la fe verdadera. Entonces van a haber 3 atributos en 3 encuentros. Vamos a ver el primero, los vendedores y cambistas en el templo. Vamos a entrar al versículo 2 en adelante, vamos a ir desglosándolos. Entonces, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Es interesante porque estamos hablando ahora un día de que se celebra el día de el día de Ramos. En este día, generalmente, Pilato, que era contemporáneo de Jesús, él vivía en Cesarea, que está a la orilla del mar, en el norte. Cuando Pilato venía a Jerusalén, él venía con un gran desfile de ejército y muchas otras cosas que traía. Entonces él entraba, llegaba, se venía por toda la costa en el mar Mediterráneo, en el área de Cesarea, empezaba toda la costa hasta llegar a lo que se le conoce ahora como Gaza. Pero llegaba a Yopa se le conoce la ciudad. Llegaba a Yopa y de Yopa agarraba hacia el oeste. Cuando él entraba a Jerusalén, entraba en un caballo. Y la mayoría de reyes o la mayoría de dignitarios altos entraban con caballos. Entonces, cuando él entra por la puerta del oeste. Jesús, cuando entra, y entró en caballo con toda esta pamparra, le pudiéramos decir, con este desfile. Cuando Jesús entra, él entra por el este, opuesto a donde entraba Pilato. Él entra por el este y él entra en un burrito.
obviamente el significado era que Jesús no vino a gobernar en el sentido del cual esperaban los judíos. Jesús no vino a quitar la esclavitud en la cual ellos vivían bajo el imperio romano. Jesús no vino a tirar los romanos. Él vino en paz, como príncipe de paz, a dejarnos esa paz que solo Cristo nos podía dar. Entonces, teniendo eso en mente, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Esta fiesta anual, John Phillips, un comentarista, dice: la fiesta anual de la Pascua conmemoraba el éxodo de Israel de Egipto. Se celebró en el aniversario de ese evento, el 14º día de Nisan, en el momento de la luna llena de marzo a abril. ¿Okay? El 14º día de Nisan, ese es el 14 de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo. El 14 de Nisan es el día en el cual Jesucristo iba a ser crucificado. El 10 de Nisan era el día en el cual Él entra aparentemente al templo, o entra a Jerusalén. Ese día era cuando los judíos que practicaban la Pascua o que conmemoraban la Pascua agarraban el animal, el cordero que iban a crucificar a sacrificar. Ellos se lo llevaban a su casa el 10 y se quedaba con ellos desde el 10. Y el 14 lo llevaban al templo y lo sacrificaban. Por eso acá John Phillips está haciendo este punto, ¿no?, que es muy importante. El 14º día de Nisan, que era el 14 de Nisan, era cuando Jesús iba a ser crucificado y era cuando se llevaba a cabo la Pascua. De las 3 a las 6 mataban a todos los animales que tenían que matar en ese día. En la víspera de la Pascua, que se le dice Pesha en el hebreo, el jefe de cada casa había recogido cuidadosamente toda la levadura de la casa y la había quitado, dando a la casa una buena limpieza general, como diríamos hoy. Todavía nadie pensó en limpiar la casa de Dios. O sea, se preocupaban por ellos, por su casa y todo, pero la casa del Señor, el templo de Dios, en el cual Él habitaba, ¿qué pasaba? Estaba siendo corrompida y nadie pensó en limpiar la casa de Dios. Les voy a dejar este video, Carito, si me puedes cerciorarte de que esté el sonido allí. Este video está en inglés y tal vez ustedes ya han visto esta clase de videos. El propósito que escogí en inglés es porque nos muestra un poco más, tal vez con un poquito más de realidad, la forma en cómo el Señor Jesús entra a este templo y la forma en cómo hace esta limpia, si le pudiéramos decir así. Así es que quiero que se enfoquen en eso, traten si no entienden inglés, no se preocupen, porque lo que se habla allí generalmente lo vamos a estar viendo en los versículos que vienen en el capítulo 2 de Juan que estamos viendo ahorita. Ok, entonces traten de enfocarse, pongan atención a lo que Jesús hace en la entrada triunfal acá. Pero esta no es la entrada triunfal, quiero que entiendan esto, ¿ves? Porque esta es la primera vez, pero este es un video que nos puede mostrar eso. It was almost time for the Passover festival, so Jesus went to Jerusalem. Cerca de la Pascua y Jesús entra al templo. There in the temple, they found people selling cattle, sheep, and pigeons. Y encontró, dice el Señor, vendiendo los bueyes, ovejas y pájaros.
whip from cords and drove all the animals out of the temple, both the sheep and the cattle. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. And he ordered those who sold pigeons Stop making my father's house a marketplace! His disciples remembered that the scripture says, "My devotion to your house, O God, burns in me like a fire." The Jewish authorities came back at him with a question. What miracle can you perform to show us that you have the right to do this? Tear down this temple, and in 3 days I will build it again. Are you going to build it again in 3 days? It has taken 46 years to build this temple. But the temple Jesus was speaking about was his body. So when he was raised from death, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and what Jesus had said. While Jesus was in Jerusalem during the Passover festival, many believed in him as they saw the miracles he performed. But Jesus did not trust himself to them because he knew them all. There was no need for anyone to tell him about them because he himself knew what was in their hearts. Ok, traten de mantener esa imagen. Okay. Yo creo que he visto muchos videos de cómo el Señor entra a hacer esta limpieza allí al templo, y la realidad es que nunca había visto a un Jesús tan violento como este, ¿no? Okay. Porque la realidad es que no nos podemos imaginar. Es obvio de que nadie de nosotros estuvo allí. No habían grabadoras para poder haber dicho así pasó exactamente. Pero hay algo que quiero que entiendan algo. Déjenme llegar al texto y les voy a ir explicando por qué este video y por qué es que tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo acá. Y encontró, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén, versículo 14 ahora, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Ok, pauta ahí. Primeramente, él entra y hay mucha gente vendiendo animales y cambistas. Preguntas. ¿Por qué la venta de animales? Para sacrificar, ok, pero ¿no se supone de que cada judío tenía que tomar su animalito, llevárselo a la casa y estar con él allí? Entonces al final de esos 4 días, cuando se llegaba el 14 de Nisan, llevar el animal al templo y aquí está mi animal, no necesitaban comprar. Entonces, ¿por qué la venta de animales? Aquí va la respuesta. La venta de animales estaba allí por 2 razones. Una, porque los judíos manipulaban o tenían un monopolio sobre el negocio que se hacía en el templo. La idea de los fariseos era hacer dinero a través de esta venta, porque ellos manipulaban eso. Okay. Por un lado, pero por otro lado está la realidad esta. En el tiempo de la Pascua se reunían y venían de otras ciudades muy lejos, judíos que ya no vivían en Jerusalén, regresaban a Jerusalén a participar de la Pascua. Muchos de ellos no podían traer animales porque era inconveniente, porque eran días de camino a través de ríos, a través de montañas. Entonces para ellos era más fácil llegar al templo, comprar el animal ahí y sacrificarlo. ¿Entendemos eso? ¿Qué? Eso era muy claro. Esa es una razón. La otra razón era de que los locales, digamos, llevaban su oveja
Y los judíos eran corruptos y les decían, ah, no, mira, esta está manchada. Cómprate una, aquí está la mía, mira, te voy a vender esta, y se la vendían. Entonces, servía a dos propósitos. Nuevamente, como ya les dije, la primera era porque los que venían de afuera no tenían otra más que comprar los animales ahí, pero por otro lado, también existía la corrupción en el cual los sacerdotes decían, ah, no, esta no está buena, esta tampoco, y te vamos a vender otra mejor, y para hacer dinero a ellos. Ahora, eso es con los animales. Por eso es que encontró en el templo a los que vendían, dice, bueyes, ovejas y palomas. Ok, entonces ya entendemos la razón por la cual, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los que cambiaban dinero? ¿Por qué tenían que haber cambistas ahí? ¿Por qué? Tenían monedas de otros lugares. Ok, buena respuesta. Venían de otros lugares, traían dinero que no era compatible necesariamente con lo que se utilizaba en Jerusalén. No solo porque no era compatible, sino porque los mismos judíos habían hecho una ley en la cual el dinero que se tenía que utilizar para comprar animales tenía que ser solamente dinero israelita. Y otra moneda que circulaba en ese entonces era la de Tiro, que era una ciudad en el norte. Entonces, esas dos monedas eran las únicas que ellos aceptaban. ¿Por qué? Porque era la de mayor valor. Como era la de mayor valor, entonces cuando venían de otras ciudades con su dinero muy diferente, tenían que cambiar ese dinero al dinero correcto para poder pagar los impuestos correctos. Y ya toda la tranza ya la entendieron, ¿verdad? Qué bueno que eran los fariseos. Ok, entonces vemos este desorden, esta mafia que está operando dentro del templo, y Jesús entra y se les queda viendo. Vieron la imagen, ¿no?, del video. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos. ¿Ok? ¿Qué hizo? Echó a todos. Aquí viene la señal y los milagros que tal vez no son obvios para nosotros. Quiero que entiendan algo, ¿ok? En el templo, en el tiempo de la Pascua, habían cerca de 300 soldados romanos, más o menos, o alrededor del templo. Cualquier problema que pasara en el templo, nada más le llamaban a los romanos, soldados romanos, y ellos estaban ahí. Fuera de los soldados romanos había la guardia judía que custodiaba todo lo del templo, dentro del templo. Entonces tenemos a los guardias judíos, a los soldados romanos alrededor del templo, y todos los cambistas, los fariseos allá adentro, la gente que está haciendo este molote de comprar y vender y cambiar dinero. Entonces era un lugar caótico hasta cierto punto. Ahora, si ustedes me dicen que un hombre tuvo la capacidad de llegar y deshacerse de todos los mercaderes, de todos los cambistas, y sin que nadie le dijera nada, eso se me hace imposible de pensarlo. ¿Ok? No tiene sentido. Tenía que haber sido un tipo Rambo que entró allí armado hasta las cachas, como dicen, para poder llevar a cabo una cosa de esa. Entonces, pero si Jesús no es Rambo, pero Jesús es Dios, Él es mucho más poderoso que Rambo, es obvio, y Él pudo llegar a hacer lo que hizo sin que nadie lo pudiera detener, porque la pregunta sería, ¿no hubo nadie que se le parara a Jesús y que lo quisiera detener? Entonces, en este caso lo que les estoy tratando de dar a demostrar es que lo que pasó allá no fue nada fácil. Lo que hizo Jesús no fue nada que cualquier otro pudo haberlo hecho. Tenía que ser una deidad, tenía que ser un hombre que estaba celoso por su templo, estaba airado, nunca pecó, pero estaba airado y hizo lo que tenía que hacer para poder purificar el templo, porque el templo es de Él, Él es el templo. Y esta era su casa.
Entonces echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó la mesa y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí. ¿Okay? Y lo hicieron. No hagáis de la casa de mi padre, dice, una casa de comercio. Entonces vemos hasta ahorita el enfrentamiento y poder de Jesús operando en este encuentro con estos cambistas y vendedores. Entonces, ¿hubo una señal o hubo un milagro? Tal vez no está latente, tal vez Juan no lo pone como un milagro, pero la realidad es que ¿qué otra forma podemos verlo nosotros? Y por eso es que ciertos teólogos tienen el enfrentamiento que tiene Jesús en el templo como una de las señales de las cuales Juan habla, y eliminan la de caminar en el agua, porque en el agua, cuando para la tormenta y camina en el agua, no había una concurrencia judía, solo los discípulos nada más. En cambio acá tenemos todo. Y lo que hizo Jesús nuevamente no tiene una forma fácil para que nosotros lo podamos entender. Fue su poder, fue su deidad operando. No nos queda otra más que esa. Ahora, como la Biblia no lo dice, tampoco estamos queriendo asumir de qué es la realidad, así como yo lo estoy diciendo. Pero yo creo que en ciertas ocasiones, cuando la Biblia nos dice algo, pudiéramos especular un poco, pero tampoco especular no es bueno. Pero no nos queda otra alternativa más que ver esto como, esto tuvo que hacer un milagro. Mateo 21:13, porque miren lo que dice acá: no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Y era exactamente lo que estaba pasando. En la última vez que él entra, iba a hacer lo mismo. La diferencia es que allí en Mateo 21:13 dice: y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo ¿qué? Cueva de ladrones. Entonces vemos la diferencia ahí. Una es un mercado para hacer dinero, y el otro era ladrones, que era en realidad lo que estaba pasando. Y sobre todo la cueva de ladrones era más que todo acusando a los fariseos, que manejaban, que tenían un monopolio en todas las cosas que se vendían en el templo. Juan 2:17, vamos a entrar entonces. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Un salmo que habla de esto. Obviamente, ¿por qué entró el Señor? Por lo mismo, de que Él valoraba y entendía lo que el templo significaba, y Él tenía celo por eso mismo. Antes de eso, vemos como dice en el versículo 13 de Mateo 21, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo en cueva de ladrones. Entonces obviamente el Señor estaba celoso por su templo, y solo Dios puede exigir adoración. Entonces vemos el atributo de Dios en Jesús operando acá, el atributo de Jesús como Dios, digamos. Exigiendo adoración. Solo Dios puede hacer eso. Ningún hombre puede exigir adoración, solo Jesús, porque Él es Dios. En este pasaje, dos palabras griegas se traducen como templo. La primera, no me salió acá. Es por mi computadora. Bueno, se llama argon. Es la primera palabra. Esta abarca toda el área, el recinto sagrado, los atrios y los pórticos, ¿ok? Esto era la parte más de afuera. Y la otra palabra que está ahí es naón, y esa palabra significa una palabra reservada para la estructura sagrada misma, que contenía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces son dos palabras diferentes que Jesús sabe manejarlas muy bien. Una de ellas era lo que hacían, la primera era lo que hacían en el Viejo Testamento, o inclusive hasta en los días de Jesús, sobre todo antes de que Él muriera.
las bueyes y las ovejas y las palomas tenían que ser sacrificadas, y esa era la manera en cómo vivía la gente del Viejo Testamento. Tenían que sacrificar para ser perdonados de los pecados. El nuevo camino ya no iba a necesitar eso. Una vez que Cristo muere y es sacrificado y es crucificado, resucitado, Él llega a ser el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el nuevo camino ya no necesitaba sacrificio porque había sido un solo sacrificio por todos los pecados. Jesús llega a ser ese sacrificio completo y ya no hay necesidad de que nosotros continuemos haciendo sacrificios. Amén. Entonces, John Phillips, este comentarista, dice de que cuando el Señor salió de ese templo por última vez, lo llamó tu casa, pero para entonces ya lo había entregado proféticamente al juicio. En pocas palabras, cuando sale la última vez, no en esto que estamos viendo acá, le dice a los fariseos, es tu casa. ¿Por qué? Porque ya había pasado juicio sobre ellos. Ese juicio iba a llegar 70 años, en el año 70 después de Cristo, en el cual Tito iba a entrar y iba a destruir todo el templo, toda la ciudad. Muchos murieron, y vamos a leer unas estadísticas ahí. Entonces, he aquí, vuestra casa se os deja desierta. Esta fue la profecía que les dejó Jesús en Mateo 23:38 a los judíos. Y podemos ver entonces de que esos dos caminos, formas de ver el templo, llegan a ser dos puertas, una amplia y una estrecha. Dos caminos, uno amplio y uno difícil. Dos destinos, destrucción y vida. Obviamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos puede dar la salvación. Ya no hay necesidad de sacrificios. La deidad exhibida de Cristo entonces en la purificación del templo, observando los atributos de Jesús en 3 enfrentamientos que demuestran su deidad. Ya vimos los vendedores y los cambistas en el templo. Vamos a ver los judíos y la destrucción del templo siguientemente. Versículo 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, una vez que sacan los cambistas, los vendedores, los animales también. Imagínense sacar los animales. Acuérdense que habían bueyes allí. Y todo esto lo hace Jesús. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? En pocas palabras dicen, ok, tú acabas de hacer todo esto, ¿cuál es la señal aquí? Para poder determinar de que tú eres Dios. Nuevamente ya lo explicamos más o menos, ¿no? Entonces la idea es de que ¿quién más podía hacer eso? Y fuera de eso tenemos que entender quiénes eran los judíos. Los judíos veían, pero no creían. Nunca creyeron. No importaba cuántas señales Dios les iba a mostrar, o Jesús iba a hacer milagros o señales, no importara lo que Él hiciera, los judíos no estaban listos para ver y creer. Entonces están siendo hipócritas hasta cierto punto acá, ya que dicen, ya que estas cosas hacen, ¿qué señal nos muestras? Como queriendo decir, danos una muestra y te creemos. Pero la realidad es que les daba todas las muestras y nunca le creían. Entonces Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se recuerdan cuando les está diciendo los fariseos en el video? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Que los fariseos son un poquito ignorantes de lo que Jesús les acaba de decir. No solamente en el sentido gramatical. Porque, ¿qué les dice? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ok, ¿quién debería destruir el templo entonces? De acuerdo a lo que Jesús les acaba de decir. Los fariseos. Les está diciendo a ellos, los está enfrentando y les dice, destruir este templo. No les señala el templo, no les dice, nada más les está diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refiere él? Que ellos lo iban a matar a él. ¿Sí me entienden? Ellos lo iban a matar a él y él iba a resucitar en el 3er día. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, este es un poder que solo Dios tiene de poder determinar exactamente lo que va a pasar. Les está dando una profecía y les está diciendo, ustedes me van a matar y yo voy a resucitar al 3er día. ¿Sí me entienden? Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? Cuando les está diciendo lo que va a pasar y ellos
Al hacer eso, obviamente, el poder de Cristo para resucitar lo está demostrando ahí como una profecía que iba a venir, pero podemos ver la deidad de Cristo. Y no solamente eso, pero también se recuerdan que les dije que un atributo de Él iba a ser la omnisciencia. Él sabe todo. Y Él no solo lo dice, pero ya sabe por qué va a pasar. Él estaba desglosando exactamente todo lo que iba a pasar en el tercer día después de que lo crucificaran. Entonces el poder de Cristo para resucitar solo viene de Dios, es obvio, y Él es Dios. Entonces los judíos, acuérdense de lo que les acaba de decir, ¿no? Entonces los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Entonces son bien ignorantes, es obvio, ¿no? Porque el Señor no estaba hablando del templo, aunque estaba hablando de las dos cosas. Por una parte les estaba diciendo que el templo es Él y que ellos lo iban a matar a Él y iba a resucitar al tercer día, pero por otro lado les está diciendo, este templo, yo, Cristo, por una profecía que les deja, lo iba a destruir en el año 70 después de Él. Y se lleva a cabo exactamente como lo había profetizado. Entonces ellos dicen, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Entonces no les hace sentido. Obviamente el cuerpo de Jesús fue tanto el templo como el sacrificio. Estaba hablando de los dos. El templo representaba a Dios. El templo es Dios. Por eso, versículo 22, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Obviamente una vez que ya pasó todo esto, Él muere, Él resucita, entonces los apóstoles dicen, wow, exactamente lo que había dicho. Este era el templo. Este es un machote de lo que el templo parecía, exactamente así como lo había hecho Herodes. Era una obra magnífica de arquitectura. Era un hombre que sabía cómo construir y utilizó miles de personas para poder llevar a cabo este templo. Y le tomó muchos años, como ya vimos a los mismos judíos decir. Pero Jesús deja la profecía que lo iba a dejar destruido completamente. En Lucas 19, 43, 44 habla de esta profecía que Jesús le deja a los judíos y dice lo siguiente: porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de su visitación, de tu visitación. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es la profecía. Iba a venir o los iba a destruir. En el año 70 después de Cristo, el general romano llamado Tito establece asedio contra Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, un general llamado Tito, según el historiador de Josefo, más de 1 millón de judíos fueron asesinados. El registro que la sangre fluía por las escaleras que conducen al templo, al igual que el agua, el templo fue destruido. Mientras el santuario estaba ardiendo, no hubo piedad por la piedad ni respeto por el rango. Por el contrario, los niños y los ancianos, laicos y sacerdotes por igual fueron matados. Esta es la profecía que Jesús les había dejado. El mundo incrédulo no ha cambiado mucho desde entonces. Todavía piensa que su salvación consta de las cosas externas. Según ellos, la solución a los problemas descansa en una redistribución de la riqueza, en mejorar las condiciones sociales, en más comida y mejor cuidado médico, de la misma manera que los judíos pensaban que solamente les faltaba cambios políticos. Hoy en día el mundo receta cambios sociales, como la medicina que necesita este mundo enfermo. No se pueden negar las dificultades serias que caracterizan esta vieja esfera. Sin embargo, el mayor es el problema espiritual. La razón de los problemas, el pecado, y de la misma manera que los judíos no quisieron reconocer eso cuando Cristo anduvo entre ellos, tampoco lo reconocen los del siglo XXI. Estamos yéndonos para atrás.
Un ejemplo bien rápido, así claro. Vimos lo que el comunismo hizo en el siglo pasado y continúa haciendo en nuestro tiempo. Y vimos lo que el capitalismo hizo acá en los Estados Unidos como la nación más grande del mundo. ¿Qué está haciendo la nación norteamericana ahora? Regresando al comunismo. Increíble. Y ahí nos están llevando a nosotros también. Estamos diciendo amén, amén, amén a todo lo que viene. Marcos 10, 33, 34. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y le matarán. La muerte de Jesús, la que había predicho, va a pasar. Lo que va a ocurrir en Jerusalén es la historia de la peor obra del mundo judío, pero la mejor obra de Dios. Sin la muerte de Cristo nadie tiene salvación. Sin la resurrección de Cristo no hay perdón de pecados. Y todavía estuviéramos nosotros en los pecados. Jesús tenía que morir. Era la única forma. Lleguemos al último punto. La deidad exhibida en la purificación del templo. 3 atributos, 3 enfrentamientos que demuestran su deidad. Ya vimos el primero, el segundo y el tercero es los creyentes y la fe verdadera. Y esto es fácil de explicar. Juan 2, 23 al 25. Cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, después del domingo, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que les hacía. ¿Cuántos creyeron? Muchos. ¿Cuál es el problema a veces con el creer? Porque a veces, déjeme ponerlo de esta manera. Aquí vemos unas 50 personas, en promedio. Acá vemos la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos, inclusive Jesús les dice, déjenlos, que crezcan juntos, porque Él los iba a separar al final. Entonces, en una iglesia, por muy pequeña que sea, existe la posibilidad de que hay gente que dice que creen en Jesús como su Rey y Salvador de sus vidas, pero que no solamente no demuestran fruto, pero que posiblemente ha sido una conversión falsa. Y esa conversión falsa nos va a guiar y nos va a llevar al infierno. Amén. Si no estamos caminando debidamente, siendo fieles y obedientes, ahora no estoy queriendo pretender acá de que deberíamos de caminar en perfección, porque ninguno de nosotros podemos. Pero que la fe y el arrepentimiento de pecados que tuvimos al proclamar a Cristo como Rey y Salvador de mi vida, si no es genuina, de nada sirve estar acá. Así es, amén. Aun cuando muchos creen en su nombre y vieron las señales que Él hacía, como ya les dije al principio, ¿cuántos quedaron al final de todo cuando Jesús muere y sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos? ¿Cuántos quedaron? Wow. Si Jesús viniera ahorita, ¿cuántos de nosotros nos iríamos y cuántos nos quedamos? Buena pregunta para meditar. Entonces, Jesús está ahora con los creyentes y miren lo que sigue. Obviamente está. ¿Por qué esto es un atributo de Dios? Porque ¿en quién creyeron ellos? En Jesús, los creyentes, en Jesús. ¿Quién es Jesús? Ok, acuérdense de algo, que Él es 100% hombre, 100% deidad o 100% Dios. Ok, Isaías dice que solo Dios salva. Ok, ¿en quiénes pusieron la fe estos hombres? En Jesús. Él los salva. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios. Entonces, Jesús y los creyentes, Dios y los creyentes.
Y continuemos con esto. Entonces, pero Jesús por su parte, dice, ya hablamos de los creyentes, pero Jesús por su parte, en el versículo 24 dice, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. ¿Okay? Jesús no se confiaba a ellos porque conocía a ¿cuántos? ¿Y qué dice lo siguiente? Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues ¿qué dice? Él sabía lo que había en el hombre. Estamos demostrando acá la omnisciencia, que Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Pero en el sentido de que Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. Dios sabe exactamente todo lo que sucede en el universo. No en mi vida, no en mi corazón solamente, pero en el corazón de todos los que han vivido y que van a vivir y que ya vivieron. Perdón. Él es omnisciente y Él no necesita que vayan con el chisme ustedes. Mira Jesús, fíjate que este hermano pretende ser cristiano y no lo es. Él ya sabe. Él ya sabe. Entonces la omnisciencia de Cristo se ha demostrado acá en estos versículos. En todos estos versículos podemos ver que Él ya sabía todo lo que está diciendo anticipadamente. Él sabía lo que había en el hombre. Y vemos la omnisciencia de Cristo. Para que entendamos mejor, escuchemos a A.W. Tozer. Habla de la omnisciencia de Cristo. Miren lo que dice él. En su maravilloso libro El conocimiento de los santos, A.W. Tozer escribe esto sobre el conocimiento de Dios. Él dice, Dios sabe todo lo que se puede conocer y esto lo sabe instantáneamente y con la plenitud de la perfección que incluye cada elemento posible de conocimiento sobre todo lo que existe o pudiera haber existido en cualquier parte del universo, en cualquier momento del pasado, o que puede existir en los siglos o edades aún por nacer. Dios conoce todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto no expresado, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra. Debido a que Dios conoce todas las cosas perfectamente, no conoce ninguna cosa mejor que cualquier otra, sino que las conoce todas igualmente bien. Nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra. Él nunca se pregunta nada, ni busca información, ni hace preguntas. Dios es conocimiento autoexistente y autoexistente. Él es conocimiento autónomo y sabe lo que ninguna criatura podrá saber jamás. Él se conoce perfectamente y solo el infinito puede tener conocimiento infinito de sí mismo. Esto es Dios. No le podemos enseñar. Él lo sabe todo. No podemos escondernos. Él lo sabe todo. Aún los deseos secretos, dice, Él ya los conoce. Entonces, estos creyentes muchas veces jugaban al creyente. Por eso dice Dios Jesús de que Él sabe, Él conoce el corazón de todos. En Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Hicimos? Puse ahí en hicimos porque fácil es decir, ¿verdad? ¿No hicimos milagros, Señor? No hay milagro que yo pudiera hacer o que voy a hacer que no venga de Dios. Entonces, si yo pudiera, lo cual no puedo, pero si lo hiciera, no es mío, sino que es de Dios. Y Jesús continúa en Mateo 7:23, dice, y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ahora, un problema acá teológico, porque dice Jesús, jamás os conocí. Que no veníamos leyendo ahorita que Jesús lo sabe todo.
obviamente no está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir es, no os conozco como lo que ustedes pretendéis que yo los conozca. Yo los conozco mejor de lo que ustedes creen que yo los conozco. Eso es lo que les está diciendo. Jamás os conocí significa de que ustedes son hipócritas y me están queriendo dar a entender que son una cosa, mas yo sé la verdad de ustedes. Obviamente, para cerrar ya, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Dios conoce todo lo de cada uno de nosotros. Aún conociendo la iniquidad, el pecado, la maldad en nuestras vidas, Él siempre estuvo, siempre estará y siempre lo ha estado dispuesto a que por medio de su bondad nos traiga al arrepentimiento para que podamos tener la capacidad, habilidad y privilegio de proclamarlo a Él como Rey y Salvador de nuestras vidas para tener vida eterna con Él. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ustedes? Si ustedes están acá ahora y nunca han proclamado verdaderamente arrepentidos por su pecado, reconociendo que han ofendido a Jesús, que han ofendido a Dios por mucho tiempo, y nunca se han arrepentido genuinamente de sus pecados, y nunca han proclamado, porque por medio de la boca nosotros proclamamos que Él llegue a ser Rey y Salvador de nuestra vida. Si no hemos hecho eso, ¿quién es Jesús entonces para ustedes? Si ustedes están acá ahora y tienen duda de su fe y no están seguros de su conversión, es porque de seguro nunca lo hicieron. Y si ustedes están acá hoy y han escuchado este mensaje y saben lo que tienen que hacer y saben a quién van a seguir, estamos hablando de la persona más perfecta que podamos encontrar, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Él es nuestra esperanza, Él es la vida eterna, Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Él no podemos tener nada, con Él lo tenemos todo porque somos coherederos con Él. Bueno, con esto los dejo, vamos a orar para que podamos recapacitar en lo que hemos escuchado. Si alguno de ustedes acá está por primera vez acá y nunca ha escuchado un mensaje que los conmueva a arrepentirse delante del Señor, mientras yo hago esta oración, ustedes obviamente lo pueden hacer donde están. Entréguenle su vida a Jesús, porque la salvación es para hoy, no para mañana. Amén. ¿Cuántos saben, cuántos de ustedes tienen por seguro de que van a amanecer despiertos mañana? Ninguno de nosotros sabemos eso. Esta pudiera ser la última oportunidad para entablar cuentas con nuestro Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Gracias por tu amor, misericordia, por tu gracia, por las Escrituras, que es la palabra de la verdad, Señor, que nos has dejado para podernos motivar, instruir, exhortar y conmover, Señor, para reconocer de que necesitamos de ti. Padre, yo te pido que si hay alguna persona acá que no te conoce y que no se ha arrepentido genuinamente, Señor, que lo haga, Señor. Y que no sean las amenazas, que no sea el temor a irse al infierno, Señor, pero que sea por el amor que tú has demostrado a través de tu sacrificio vivo, que ellos decidan seguirte. Porque tú y nadie más tienes caminos de vida eterna. Y tú y nadie más, así como tú resucitaste, has prometido resucitarnos a nosotros para vida eterna una vez que muramos y que hayamos hecho una profesión de fe. Padre, gracias por tu palabra que nos hace meditar. Gracias por el Evangelio de Juan que nos lleva y nos llama a creer. Gracias por esa fe que viene por el oír y el oír por la palabra, que es la única que nos puede salvar.
obviamente a la par de la gracia y poniendo nuestra fe en Jesucristo como el único Rey y Salvador de nuestra vida. Gracias, Señor. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.